no eres Dios. Deja ver, Señor, que no eres una idea, ni una religión, ni nada parecido, Señor, sino que estás en medio de todo aquello, Señor. Eres el Dios sobrenatural que abrió el mar en dos, Señor. Que yo dice, toma poder los ejércitos de Faraón, dice la palabra, Señor. Ese mismo Señor que te resucitó, Señor Jesús, de medio, de entre los muertos, Señor, y a muchos otros en aquel día. Nos alaban, Señor, que hagan pruebas aún, Señor, hasta el día de hoy. Padre, Señor, ese mismo Espíritu, hoy es el que estamos invocando en este lugar. Sin ti, Señor, nada podremos hacer, fuera de ti nada podremos hacer. Ese Señor, venimos hoy, el Señor es quien lleva. Oh Señor Dios Todopoderoso, por tanto, danos permiso hoy conocernos una vez más, Señor, estar sumergidos en tu presencia y en tu Espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús, limpia y lava, Señor, en nuestra vida todo aquello que hubiera estado sucio, todo aquello que hubiera estado sin estorbo, Señor, toda incredulidad también, Espíritu Santo, te pedimos, quítala y límpiala en medio de nosotros, Señor, todo lo que hubiera impedido, Señor, en nuestra vida de una manera u otra, que el fluir de tu presencia, el fluir de tu Espíritu, Señor, quítalo esta mañana en medio de nosotros, una vez más, y lávanos, Señor, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Purifícame,
insistir en esto. El Señor como que a veces dice, ay, como quisiera que me creyeran. Muchos de nosotros, como dice, que como quisiera que abrieras tu corazón y permitieras que, como si me está hablando ahorita, y permitieras que yo hiciera lo que puedo hacer, que yo mostrara que yo soy Dios todopoderoso y me creyeras. El Señor te dice, no temas y no dudes. El temor y la duda, dice el Señor en su palabra, no solamente aquí voy, llevan solamente a un solo destino, y es al infierno. La cobardía que es su hermana de ellos, los otros dos. No tengas temor, no seas cobarde, no temas, dice el Señor, antes sé valiente. Cierra tus ojos si quieres y no mires a nadie más acá. Deja que este sea un rato, te invito a que sea solamente de Dios y tu Padre. Pero bueno, si tú puedes orar con tus ojos abiertos, pues tampoco te lo voy a impedir, ¿no? Pero solamente lo digo es como para que te puedas conectar más directamente con el Rey y no te distraigas con nada más ahorita. Él quisiera hacer muchos milagros. Si tú te has preguntado por qué Él no te los ha hecho todavía algunos, en algunas ocasiones ha sido porque aún no estás listo, lista, pero en la mayoría de otros ha sido más bien porque no has tenido todavía la capacidad de creer que Él es capaz de hacerlo. Créele a tu Dios y crea sus promesas y seréis prosperados, dice la palabra. Vale, levanta tu oración al Rey, y si tú tienes realmente la esperanza de que Él haga algo grande con tu vida o algo nuevo, si tú realmente puedes creer que puede ser, como dice la Biblia, todas las cosas nuevas, entonces dale alabanza a Él, dale alabanza a Él, dale gloria a Él. Él no se mueve en medio de las quejas, Él se mueve en medio de la alabanza, aún mucho más que en medio de la petición. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, dale alabanza al Rey. Y te quiero invitar ahora a que lo hagas con tu propia oración, porque no dependas tanto de los cantantes, no dependas tanto de la canción. Abre tus labios, así sea como lo hizo Ana, que movía los labios, pero ábrelos a tu Rey, dale alabanzas a Él. Eso, así es. Sal del esquema religioso. Te invito a esta hora, te lo digo con cariño, sal de esa bendita religión y ora a tu Rey directamente con Él. Eso es. Y dale alabanza a Dios. Controla sus secretos, sus tesoros que tú tienes escondidos. Jesús. Tu Espíritu Santo. Agradecer todas las cosas que tú has hecho por mí, cosas inmerecidas, las que tú hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces
Jesús. ¿Cuántos creen que puede hacer algo grande y algo poderoso? ¿Cuántos creen que puede hacer de esta iglesia, esta congregación también cosas grandes y dignas? Gloria a Jesús una vez más. Dios sea la gloria. Dios sea la gloria. Dios sea nombre de
pedirles un favor muy especial, un favor más como informal. Si podemos precisamente salir de la formalidad un ratico y pueden venir los que están por ahí a saludar a los demás. Si les pido ese favor. Dios les bendiga, buenos días a todos. Si quieren pueden salir ahí de donde está, que saluden por lo menos a Un traguito. Mire que sí sirve. Voy a probar un ratito y si funciona lo seguimos usando, ¿sí? Hola, príncipe. ¿Cómo estás? Ojalá a mí, bueno, y entonces hablé que bueno, acá después que le digo, Dios les bendiga, buenos días. Uy, pero como que se me va a mí, se les saluda. Bueno, espero que ya estén listos. ¿O todavía no? La ceremonia. Ah, esa presencia de Dios. Ah, ya entiendo. Ya entendí por qué. Bueno, preparados hermanos para la palabra esta mañana. Buenos días otra vez. Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Si no tienen una Biblia por acá, le alcanzamos una. Les quiero invitar y pedirles el favor, muy respetuosamente, de que presten mucha atención a lo que Dios tenga hoy para hablarnos. Hoy le hemos venido a escucharle a Él y nadie más que a Él. Las palabras de hombres de poco pueden aprovechar. Las cosas que los seres humanos pueden hablar acá son pasajeras y de poco aprovechan. Mas, sin embargo, todo lo que Dios tenga a ti para decirte o a mí para decirte, habrá hecho que el haber venido aquí, el simple hecho de haber estado aquí esta mañana, haya por lejos valido la pena. Porque no hay nada más, dice la Biblia, que de lo cual nosotros podamos vivir, que de la palabra de Dios, dice. Que toda palabra que salga de la boca de Dios. Y de la misma manera como analógicamente el cuerpo humano necesita alimento físico de alguna manera para poder subsistir, el cuerpo espiritual de nosotros, nuestra vida espiritual, nuestra bendición espiritual, depende de toda palabra que haya salido o haya sido emitida por la boca de Dios en algún momento hacia nosotros. El poder de la vida y el poder de la muerte, dice la Biblia, están en la misma palabra. ¿Escuchaste esto? Por tanto, hoy quítate toda expectativa de cualquier otra cosa. Por favor, te lo pido. Yo lo desconozco, pero sin embargo creo que no está de más pedírselos hoy esta mañana, hermano, me lo reciben. Despójese de toda expectativa. Despójese de que sea diferente a aquella que tú coloques en el Señor Dios Todopoderoso hacia ti. Él te puede hablar en lo privado también, Él te puede hablar en lo secreto, pero es importante entender esto esta mañana. Que tampoco hemos venido a cantar o a escuchar a alguien cantar, tanto menos, sino únicamente al Señor Dios Todopoderoso. A Él es a quien hemos venido a elevar culto y a rendir adoración. Por esta hora mi nuevo dicho favorito, gracias, Cecita. Ahí está bien.
es este precisamente, y es que nunca dejes que tu vida se convierta en la vida de un espectador, de donde por cierto proviene este dicho de ser un espectador, tener expectativas. No permitas que tu vida se convierta en un espectador, o te conviertas en un espectador de algo en cuanto a lo que tu Dios se refiere, sino sé partícipe. Por eso nosotros cantamos, entre otras cosas. Por eso nosotros rendimos adoraciones a nuestro Rey. A eso hemos venido, a hacer fiesta y a rendir culto y adoración a nuestro Rey, alegrarnos. Por lo tanto, gracias. O sea, era la otra pregunta. Pero por lo tanto, hermanos, si hay algo en lo cual nosotros en esta mañana pudiéramos hoy colocar nuestro corazón es en Él, ¿vale? Fíjate en Él. Y cierro este comentario para dar inicio y lugar a la palabra, diciéndoles y recordando ese texto bíblico que tanto me gusta, el cual está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 tal vez, y dice, espero no estarme equivocando, y si no está en Romanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso está en Hebreos, ya me acordé, el capítulo 12. Acompáñenme por tanto ahora en este momento, y ahora sí ya todos están armados con sus Biblias, ¿cierto? Yo veo varias ahí descargadas en el celular. Entonces, yo iba a hablar de un libro, pero ahora me tocó cambiarlo en ese mismo instante. Vamos al libro de Génesis, por favor. Hace 20 años uno decía vamos a Génesis y sonaban las hojas. Ahora no suenan las hojas. Capítulo 27 para empezar, ¿vale? Tenía otra cosa preparada, les tengo que ser muy honesto y me gusta decirlo y me alegra hacerlo. Tenía otra cosa lista, pero creo que la tengo que modificar en este mismo instante sobre la marcha, porque quizás sea de más provecho hablar esto que estoy en este momento recibiendo del Espíritu Santo que creo que yo hubiera podido llegar a preparar esta mañana. Eso es la verdad. El capítulo 27 de Génesis, en el versículo 41, dice, según el título que aparece en la Reina Valera, si es que tú tienes esa versión de tu Biblia en la mano, dice algo como esto: Jacob huye de Esaú. Jacob y Esaú eran un par de hermanos, como mellizos quizás, y de los cuales, para los que ya son entendidos de estas cosas y de la palabra, había uno mayor y uno menor a pesar de ser mellizos. Había nacido primero el mayor, el más robusto, el más fuerte, tal vez y quizás el más guapo, que se llamaba Esaú. Probablemente era el más guapo, el favorito de papá. Y justo después, un instante, o no sé cuánto después, pero agarradito del pie, nació su hermano menor, quien se llamaba Jacob. Habían nacido juntos, los nombres se colocaban en muchas circunstancias en la Biblia, dependiendo de la condición en la que las personas nacían. Por esa razón era que había, por ejemplo, águila volando, se llamaban algunos indios así, nativos americanos, águila blanca. ¿Y por qué te llamas águila blanca? Porque cuando nací voló una águila blanca. Así también se ponían los nombres en la Biblia con el tiempo. Entonces Esaú era como alguien rojito, pero Jacob era alguien engañadorcito, alguien suplatador, porque había nacido agarrándole el pie al hermanito. Estaban ya en medio de una trifulca, aun cuando estaban en el vientre de la mamá de sus dos hermanos. Y entonces aquí es el punto en donde yo siempre, todas las veces cuando comparto la palabra me empiezo a cuestionar y a preguntar, cosa que recomiendo además y aconsejo que hagamos, y es que nos cuestionemos y preguntemos eso por qué está escrito, para qué está escrito y eso qué tiene que ver conmigo y por qué razón tenemos que verlo el día de hoy, por qué lo estamos hablando hoy, que tiene que ver un texto que fue escrito hace miles de años con nosotros el día de hoy. ¿Eso para qué está ahí? ¿No será acaso quizás que estas profecías y esas historias tenían una implicación, valga la redundancia, profética? Que la historia que estas dos personas y a varias otras de las acerca de las cuales vamos quizás hoy a leer, estaban relacionadas de alguna manera en el mundo espiritual con nuestra vida, con nuestro pasado y aún mejor con nuestro destino.
que nosotros estamos relacionados no por sangre, pero sí en el mundo espiritual con estas personas acerca de quienes vamos a continuación a leer. Ellos son parte de nosotros de alguna manera, este par de hermanos, y parte del pasado de ellos lo hemos compartido nosotros como creyentes, como cristianos. Me permítanme decirles, si alguien me está escuchando esta mañana y no es cristiano, no es creyente, sepa también que en la Biblia está escrito también su destino. Si alguien no es cristiano, porque quiero aclararlo, me acabo de equivocar y me doy cuenta que no es lo mismo ser cristiano que ser creyente. Los demonios también creen, pero no son cristianos porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, la Biblia declara que somos hijos de Dios. ¿Entiendes? Y en otra parte, en un texto un poco más profundo y más interesante, va a decir además que como hijos de Dios somos unas ramas, somos unos pámpanos injertados en un olivo que se llamaba Israel, o que se llama Israel, un olivo espiritual, una familia espiritual, una familia que Dios bendijo en un momento y cuyos hijos eran exactamente estos dos hijos de Abraham. Jacob y Esaú eran hermanos y estaban en disputa, estaban en pelea y estaban en problema por una cosa, por un concepto que es objeto el día de hoy de esta palabra. Dice el texto bíblico de la siguiente manera en el verso 41: y aborreció Esaú. ¿Lo están leyendo? ¿Están viendo ahí? Y aborreció. Esa es la palabra que quiero subrayar ahí, mentalmente, ¿no? No tienen que rayar sus mentes. Aborreció Esaú, ¿a quién? A su hermano Jacob. Venga, pongamos en contexto esto antes de seguir leyendo. Un momentito. Cuando ellos estaban más jóvenes, antes de este capítulo, estaban más jovencitos, Jacob un día había tenido mucha hambre y había pensado, hombre, pues, aquí uno se va a morir. Le voy a pedir a mi hermano que me venda la primogenitura, es decir, el derecho a recibir más bendición que yo el día que mis padres se mueran. Eso básicamente era la primogenitura, entre muchas otras cosas. Era una bendición que Dios otorgaba solamente a los hermanos mayores, que implicaba que recibieran algo más o algo mejor que aquellos que eran los menores. Texto que a muy simple vista, a un ojo muy liviano, podría parecer un tanto injusto, porque ninguno de nosotros, en cuanto a nuestras decisiones, elegimos cuándo nacemos, si primero o si después. Y muy probablemente don Jacob, quizás en un momento desde pequeño se hubiera preguntado lo mismo: pero ¿por qué tuve que nacer yo después? ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? Yo quería más bendición, yo quería estar por lo menos que Dios fuera justo y nos diera lo mismo a ambos. Pero Dios, en medio de su forma irónica a veces de trabajar, observó que Jacob amaba la bendición y que Jacob estaba como obsesionado con esto que Dios le estaba dando como a su hermano mayor, y permitió que la historia se desenvolviera de esta manera. Y Jacob llega un día y le dice a su hermano: listo, le preparo este plato que a usted le gusta mucho. Si mal no estoy, era un platico de lentejas. Pues si hoy en día no son tan atractivas, pero pues estamos hablando de gente que vive en otro contexto, en otro lugar, en otra época. Tal vez eso era como hoy en día decir la cosa más sabrosa que alguien podía llegar a preparar, el día de las lentejas, el nuevo día del año. Y entonces llegó Jacob y le dijo: venga, este es el día de las lentejas, regáleme las lentejas, hombre, y yo a usted le doy lo que quiere. Jacob dijo: yo ya sé qué quiero, la primogenitura, o sea, el derecho a recibir lo que te corresponde a ti, ¿vale? Y él dijo: pues sí, aquí al cabo nos vamos a morir, ¿no? Ya después nos vamos a tener que morir, hágale. Hicieron un contrato de palabra. Un contrato de palabra que, según se estipula en este libro en el cual están descritas todas las leyes que rigen el mundo espiritual, se dice que aún de palabra es contrato, aún entre hombres es pacto, y ha de cumplirse. Al paso de los años, el favoritismo del papá, que era muy marcado hacia don Esaú, y el favoritismo de la mamá, que era muy marcado hacia Jacob, empezaron a generar entre ellos o a incrementar la pugna hasta llevarla a su punto más álgido entre ellos dos. Y habiendo ocurrido esto, de todas maneras Jacob dice, tiene temor, y la mamá le dice: mijo, papito, venga, ¿por qué no se disfraza? ¿Por qué no engaña a su papá que está como cieguito y sordito y ya se va a morir? Engáñelo para que lo bendiga a usted en lugar de su hermano. Lo que la mamá no entendía en ese momento era que el papá ya, o más bien Esaú, ya había vendido su bendición a su hermano menor.
Y Jacob toda la vida obsesionado con eso, aún así entra o acepta ese negocio extraño que le propone la mamá de engañar al papá. Engañan al papá en esta historia, y el papá engañado extiende su mano y deposita sobre su hijo menor la bendición que correspondía por derecho al mayor, habiendo Dios permitido esto, habiendo Dios observado quizás los errores y los defectos que hubieran tenido ambos, pero Dios respetando también sus propias leyes y normas que Él establece. De alguna manera Él acomoda a la larga las cosas para que su justicia sea manifiesta. Pero en ese momento ocurre una cosa extraña, exótica, en cuanto a lo que las leyes de Dios se refieren. Y Dios permite un engaño y Él respeta sus propias normas, y la bendición le pasa al menor. Entonces aquí es donde viene la cosa con nosotros. ¿Quién es la cosa con nosotros? El hermano mayor ve a su hermano menor cómo empieza a irle bien en todas las cosas. Quizás en un momento dado esa bendición era tan pesada en ese momento, cuando se empezó a cumplir, que empezó a notar que el hermano menor quizás florecía de una manera espléndida en todo lo que seguramente hacía. Yo aquí especulando, empezó a ver que la bendición espiritual que había depositado su padre sobre él empezaba a percibirlo. Se pone a llorar el día que se encuentra con el papá, y el papá dice: no, papito, ya para ti ya no tengo bendición, ya me toca darte las obras, las negligencias. Tal vez se acordó con tristeza aquel día que le dijo al hermano menor: oiga, véndame su bendición, y luego le pesó quizás en su corazón: oiga, mucho todo que yo. Y la reacción de él fue, al paso de los días, desarrollar esta palabra que aparecía aquí, solo esa palabrita. A mí como me gusta, no sé si te has dado cuenta, cómo sacarle el jugo y exprimir una sola palabra, que dice en el verso 41, después de la palabra y aborreció. No, te lazo. ¿Qué fue lo que sintió? Lo aborreció, lo odió, sintió fastidio hacia él. Y la única razón por la cual este hombre sintió fastidio hacia el otro, que era más pequeño de él, era simple y llanamente porque Dios, en su soberanía, en su manera de ser, que a veces resulta un tanto incomprensible a nuestra lógica por un momento, decidió darle más al otro que a él. El Dios de la Biblia, el Dios en el cual nosotros creemos y al que adoramos, ese mismo que estaba aquí presente hace un ratito cuando estábamos cantando, es un Dios que tiene, y dice la Biblia, no hace acepción alguna de personas. Pero si tú analizas con cuidado la Biblia desde el principio hasta el fin, si bien no hace acepción de nadie, porque a todos los recibe en su familia, hay unos a los que dice: esta chinita me gusta más, esta chinita me cae bien. Yo no sé, tiene una forma de ser tan especial, tiene un corazón como tan generoso, este me gusta más. Y hay seres humanos a quienes él mismo dice en otra parte, lo explicó Jesús, les otorga una capacidad diferente para albergar en su interior responsabilidad sobre sí. Y en conformidad con esa capacidad que Dios te haya dado a ti interior para albergar responsabilidades, en esa misma medida Él te entrega bendiciones o herramientas para llevar a cabo esa responsabilidad. Te bendice. No a todos los bendice de la misma manera, no a todos les entrega lo mismo, porque no todos tenemos la misma capacidad para desarrollar aquello que Él nos encomiende con esa bendición. Y es una capacidad interna que cada uno tiene, y que según eso que cada uno de nosotros tengamos, es menester y nuestra responsabilidad desarrollarla. Jesús lo explicó en una parte, en otra parte unas palabras aún más bonitas, y dijo que había un hombre, un señor que le había entregado a sus siervos talentos, decía ahí, haciendo referencia a un tipo de moneda o a una riqueza económica, a plata, pues, para ser explícito. Y este dinero que él entregó, dice en esa historia que ese hombre rico entregó a cada uno conforme su capacidad. Y cuando dice esto, Jesús está explicando que esto es semejante al reino de los cielos. Dicho al revés, el reino de los cielos es semejante a este hombre que entregó esta responsabilidad a cada uno. Se llama la parábola de los talentos. Para los que no la hayan visto, no la hayan buscado en la Biblia, quizás
Les invito a que lo hagan en otro momento, para, sobre todo aquellas personas que tienen esa maravillosa y hermosa costumbre de tomar notas y luego irse a la casa y estudiar lo que se habló en ese respectivo domingo. En la parábola de los talentos también se explica que si bien es cierto que a una persona se le dio poquito, a otra se le dio más o menos, y en cambio a otra se le dio mucho, a cada una después se le llamó a cuenta según lo que se le había entregado, según su capacidad. Y volviendo a la historia de Jacob, relacionándolo con esto, lo que ocurría con Jacob y que ha ocurrido a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, es que muchas veces hay unas personas a quienes Dios les entrega una responsabilidad enorme y por ende los llama a una bendición muy grande, ¿me entienden, hermanos? Hay hombres y mujeres aún en el día de hoy que fueron llamados a cosas gigantescas y grandes en cuanto a la responsabilidad, pero también en cuanto a la bendición subsecuente a tal responsabilidad. Y hay otras, en contraste, que fueron llamadas a cosas más pequeñas y chiquitas. Pero entonces un día, aquellos que fueron llamados a cosas grandes, grandes responsabilidades y grandes dones y grandes bendiciones, en caso de que tal llamamiento conllevara en ser escogidos, porque la Biblia también lo dice de esta manera, que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos. Entonces, de esos llamados a grandes cosas, un día dicen, ¿sabe qué? Quiero como apostatar, quiero como tirar la toalla, ya estoy como que esto como que no me llama tanto la atención, estoy cansado, estoy agobiado, como que no voy a aguantar el botaje. Y en un momento, de manera unilateral, personal y deliberada, asumen y dicen, ¿saben qué? Ya no quiero esto, voy a dejarlo aquí a un lado. De pronto se aburre porque la gente que es llamada a ser bendecida tiene que pasar por momentos de dificultad y de prueba, si llamémoslo de esa manera. Tiene que pasar también por momentos difíciles en cuanto a Dios. Y si me preguntaran que si el cristianismo es pasar por momentos fáciles en la vida, yo sé que está equivocado. El cristianismo es pasar por momentos difíciles en la vida, pero estar por fuera de Cristo es pasar por momentos aún más difíciles en la vida. La diferencia no está en que sea fácil o difícil, la diferencia está en que en uno hay victoria y en el otro hay derrota. Punto. Y hermanos, entonces hay gente, seres humanos desde esta historia, que decidieron y dijeron, esto no me sirve, y lo dejan tirado. Esta gran responsabilidad que Dios me dio, este gran don que Dios me dio, lo dejan a un lado y lo abandonan, lo dejan tirado. ¿Me entienden o no? Entonces, a ver si vamos entendiendo qué tiene que ver esto con nosotros. Lo hacen a un lado, lo descuidan. Y cuando lo descuidan, Dios dice, este chiquito, mira, la guitarra tan linda que le regalé. Esas palabras me parecen todas estarlas escuchando de parte de mi mamá. Tan linda esa guitarra que le regalé. Y miren ahí, abandonadita. Así es Dios. Solita, tiradita en un rincón, ya le empezaron a salir telarañas. No, pues yo lo digo porque yo tengo que ver 1000 veces, no 1000 veces, solamente. Hasta que llega un día en que Dios se cansa. Porque en cambio un don, un llamado a algo grande en esta tierra de parte de Dios, un llamado, antes de ser escogidos, implica que tú tienes que pasar por ese llamado en un proceso a ver si tú realmente das la talla para ser escogido. Y cuando tú pasas por ese proceso, por ese plan de Dios, Dios te da la libertad de que tú sigas haciendo lo que salgas, Él no te obliga, no te obliga. Entonces Dios dice, bueno, llega la persona y llega las cosas solas, y Dios dice, ¿sabe qué? ¿Te parece tu corazón? Ya no se parece tanto al corazón de Jacob. Tu corazón se está pareciendo al corazón de Saúl. ¿Sabes qué? Voy a quitarte esta guitarrita que te regalé, porque es valiosa para mí. Y se la voy a entregar a un hermano menor que tú. Y se la voy a dar a alguien que sí la valore. ¿Me entiendes o no? Yo por eso me alegro que soy lampiño, no me estoy molestando. Bien, es que este hombre Jacob se caracterizaba por ser un hombre lampiño, y muy poco, pues, aquí voy ganando puntos por ese lado. No, mentiras, algo lindo ahí me empezó a salir, pero de esta parte sí me ayuda. Y la cosa es que cuando llega Jacob y empieza a ser bendecido por Dios, este otro hombre lo nota.
lo aborrece y siente envidia hacia él. Lo aborrece, lo odia. ¿De quién era la culpa? ¿De Jacob o de Esaú? Yo le voy a decir muy claramente que la culpa era de Esaú. Por cuanto de todo Esaú, que hasta el día de hoy hubiera vivido en medio de nosotros o en nuestra propia vida si nosotros lo fuimos. Porque descuidamos, o menospreciamos, o miramos con menor valor algo que Dios nos había entregado en nuestras manos. Mira, hay personas que fueron llamadas a cosas pequeñas. De pronto un trapero, yo voy a poner un ejemplo bonito, que un trapero no es para nada pequeño en el reino de los cielos. Si ese trapero sirve para servirle al Señor Jesucristo, escúchame, y cogen el trapero y lo miran con desprecio y dicen, que porque este le tenía algo grande para su vida. Pero lo que Dios quería que este hombre o esta mujer fueran fieles para poderlo bendecir. Porque escrito está, el que es fiel en lo poco será puesto en qué cosa, pues en lo mucho. Pero este Esaú era ese tipo de persona como las que abundan todavía al día de hoy, que es, creo que acerca de lo cual Dios nos quiere recomendar en esta mañana, hermano, a cada uno de nosotros. Ese tipo de personas que si no es con lo grande, no le camina. Solo con las cosas grandes. Si es algo chiquito, a eso no le camina. Yo sí me acuerdo mucho por el trabajo que he tenido que hacer por años, hermanos. Muchos de los cuales más de una década ha sido sin ser uno, sin tener un título profesional. Es más, aún no lo tengo. Y para ciertos parámetros de este mundo todavía no estoy calificado para hacerlo. Pero aún así lo hago. Y saben una cosa, uno veía que llegaban personas con grandes conocimientos, pero que miraban con desprecio las cosas pequeñas al trabajo. Esa clase de trabajadores también, cuando tú los ponías a hacer algo pequeño, nunca te eran fieles. Y si los ponías en algo grande, tampoco. La mejor manera, jefes y jefas, pastores y pastoras, una de las mejores maneras para que tú comprendas cuando alguien realmente te va a caminar, póngalo en algo bien chiquito. Ojalá un triángulo. Voy hablando aquí en el lenguaje de la orquesta. No el primer violín, no. Póngale el triángulo. Por mucho el tum, 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 tum. A ver si les viene eso y le camina. Ay, hermano, usted va a ver a sus empleados cuando les pongan eso por un tiempo. Ahí usted va a saber, no las capacidades, no las competencias laborales. ¿Sabe usted qué va a conocer ahí? Corazón. Pero la Biblia vuelve y dice que es fiel en lo poquito será puesto en qué. ¿Sabe cómo era Jacob? De esos. Era fiel en lo poquito. Ahí tenía sus errores, tenía sus fallas. En eso también me parezco mucho a ellos. Era un manojo de errores, un manojo de infinito de cosas que tenía que Dios arreglar y ajustar en su vida. ¿Ya saben una cosa, hermanos? Dios quiere que nosotros parezcamos más a cosas de la salud, todos nosotros. Y no por ser engañadores o algo así, sino por valorar lo poquito o lo mucho que Dios nos haya dado en cuanto a nuestra responsabilidad. Quizás esta no es una palabra que se ajuste mucho a alguien que recién haya llegado hoy a la iglesia por primera vez de pronto, pero estoy totalmente seguro que aún así tendrías la capacidad de comprenderla. Así Dios te hubiera dado mucho y hubiera dado un poquito, valórelo. Y trabaje y seale fiel a su Señor. La palabra que quería hacer énfasis en este versículo era solo esa, que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto fue antes del día ese que Jacob le tocó huir y salir corriendo. Jacob le tocó huir y salir corriendo. Decía, mi hermano me va a matar. En los tiempos de Jesús, los cristianos, cuando empezaron las primeras iglesias y congregaciones cristianas posteriores a Jesús, fue cuando la primera vez que se empezaron a hablar los cristianos a tratarse entre sí como hermanos. Y también fue, pero no de las primeras veces en las que los hermanos empezaron a tratarse como Esaú y como Jacob. Muchos sentían envidia de otros porque eran destituidos o se les quitaba algo. Apocalipsis dice una palabra y quiero que hoy traer la memoria en esta mañana, hermanos y queridos y hermanas. Retén lo que tienes, no sea que venga otro y tome tu corona. ¿Alguno lo ha escuchado eso? No lo veo. Y si es un trapero, retenga. Si es para Dios. Y si es un triángulo, tóquelo bien. Y ojalá tóquelo a tiempo, hermano. Un triángulo fuera de tiempo si quieres una pera. Y si es una pandereta. Es un ejemplo, es una analogía, hermano, no se lo tomen literal todo. Y si es una pandereta, y si es una guitarra, y si es un órgano de tubos, y si es, no sé,
computador. Lo que Dios le ha entregado en su vida, Él le da a usted la capacidad juntamente con la responsabilidad para responder por eso. Cuídelo. Ame lo que Dios le dio a usted también. Estamos hablando de cosas espirituales en este día, no tanto naturales. Quiero que saltemos unos capítulos más adelante en el mismo libro de Génesis, por favor. Ustedes me acompañan, por favor, un momentico al capítulo 37. Síganme ahí, por favor. En el verso 7 del capítulo 37 de este mismo libro de Génesis, dice José, un nuevo personaje de la historia, empieza a hablar y empieza a contarle nuevamente a sus hermanitos queridos. Fíjense que siempre hay elementos de hermanos acá. Y le dice: hermanitos queridos, yo soy el menor de todos ustedes. Dice que siempre hay un hermano menor, el mayor, aquí está el menorcito José. Dice: tuve un sueño, y los hermanos, que lo cuente. Que no, mentiras, ellos andaban fastidiados con José, les caía gordo porque José siempre los sapeaba con el papá. La verdad que lo dice, no dice sapear, pero sí lo dice ahí atrásito, unos versículos atrás. Pero en el 7 dice que José se soñó que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban ante el mío. Entonces los hermanos, que eran grandes intérpretes de sueños, le dicen: ¿cómo así? ¿Reinarás tú, José, sobre nosotros? O sea, ¿tu Señor le hará sobre nosotros? Guácala, dirían ellos. O sea, Y José les dice: y le aborrecí, dice la palabra, y le aborrecieron aún más. ¿Qué sentían ellos hacia José? ¿Qué sentían? Pero cuidado, está la palabra, que es el sentimiento que José inspiraba a sus hermanos. ¿Qué sentían ellos hacia él? Lo aborrecían, lo odiaban. Y dice aún más, ya lo odiaban antes porque él los sapeaba con el papá cuando hacían algo malo o se robaban algo. Pero el día que les cuenta el sueño y ellos se lo interpretan, lo odiaron aún más. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Tiene una palabra y es muy corta, 3 sílabas. Envidia. Son 3 sílabas. 7 letras, 9 letras, algo así. Como 8 letras. Muy sencillo. ¿De dónde nace? Miren, ¿cómo surge esto y cómo es la vacuna? Si usted entiende de dónde sale esto, usted tiene clara la vacuna. De que usted no valora lo que tiene. Cuando usted no comprende, cuando tú no comprendes quién eres tú y lo que tú tienes y para qué estás en esta tierra, siempre vas a andar por tu vida buscando a ver quién otro tiene algo que tú anheles tener. La envidia surge cuando tú empiezas a anhelar lo que otros quieren y lo que otros hacen, porque nunca has comprendido quién eres tú y qué es lo que tú, para qué es lo que tú has venido. La envidia es aquella que no discrimina entre ricos y pobres, porque hay rico que siempre quiere tener lo que el otro tiene. Y cuando ve que el otro tiene algo más chévere que lo que él mismo se compró, siente envidia porque no comprende que lo que él tiene ya lo hace pleno y lo llena, porque de ninguna manera nunca jamás lo va a poder llenar. Si es una posición, entonces siente envidia al otro y dice: yo quiero eso que él tiene. Y con la envidia viene su mejor amiga y hermana, que se llama la codicia, de cosas deshonestas, de cosas ajenas, porque no comprende, no entiende. Y aún en el peor de los casos, aquellos que fueron destituidos de aquello que descuidaron, Dios esperaba de ellos, así como esperaba de Esaú, que se arrepintiera. Y Dios, en el mejor de los casos, hubiera hecho: ¿sabe qué, Esaú? Hijo mío, conociendo la Biblia y conociendo cómo es Dios, venga, lo bendigo usted también. Eso se llama falta de humildad. La envidia, así como su mejor amiga es la codicia, su mamá se llama la falta de humildad, más bien la soberbia. ¿Es en serio? Una persona soberbia no está contenta con que alguien que considera inferior a él esté por encima de él o tenga más que él, prospere más que él. Y la soberbia es el resultado a sí mismo de que los corazones de los seres humanos reaccionaron de manera negativa ante un estímulo de humillación. ¿Cuántos de nosotros hemos sido humillados en la vida? Yo quisiera saber si nosotros fuimos humillados o somos gente que fuimos relajados o nos tuvieron en cuna de oro. Yo te lo digo a ti, si fuiste humillado alguna vez en la vida. Si alguna vez pasaron por encima de ti cuando eras chiquitico, cuando eras mediano, cuando eras grande, si te aplastaron, hay 2 formas de reaccionar ante eso. La menos común y típica, humillándose delante de Dios y diciendo: Señor, algún día tú harás, voy a perdonar a esta persona. Y la más común, volviéndonos unos soberbios. El ser humano tiene que aprender a desprenderse. Nosotros como seres humanos, cada uno
de todo momento en el cual hubieran pasado por encima de nosotros, porque eso se constituye en un potencial peldaño para que la soberbia suba al trono de nuestro corazón. Cuando coloquemos cada cosa en su debido lugar y entendamos que con Dios nosotros somos plenos y que lo que tiene para nosotros es bueno, jamás nos vamos a molestar porque alguien más pequeño esté después por encima de nosotros. La gente que ha tenido que vivir en la vida laboral, sobre todo en las vidas laborales, como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Empresas pequeñas, claro, eso sí que se ve. Es que aquí se me viene a la mente tantas historias a memoria que uno pudo observar y presenciar de lejos. Y había gente que cuando la promovían por él, justamente por la razón que fuera, ay hermano, cuando había otro que pensaba, allá para allá donde yo quiero ir, oh por Dios, qué dolor. Cuando a ti te duela el bien de alguien a quien tú considerabas malo, cuando a ti te duela el progreso de alguien que tú considerabas que hacía daño, el que está mal no es esa persona, el que está mal eres tú. El que tiene que cambiar eres tú. Porque significa que tienes un corazón más parecido al de Esaú que al de Jacob. ¿Sabe cómo es el corazón de Jacob? ¿Sabe? ¿Usted se imagina cómo será el corazón de Jacob? ¿No? Ahorita lo vamos a ver entonces en un ratito. Pero creo que es de esos que cuando alguien que estaba por detrás florece y crece, se alegra y lo apoya. ¿Por qué odiaban los hermanos de José a José? ¿Saben por qué? ¿No? ¿Idea? ¿No saben por qué los hermanos de José odiaban a su hermano? ¿No se imaginan? ¿Por qué? Le tenían envidia, le tenían física y pura envuelta en un lindo paquete concentrado de envidia. Esa que venden en pasta, ¿sí la has visto? Esa que tú echas en la crema dental y sale concentradísima. De eso es lo que ellos tenían por su hermano. La envidia es una enfermedad que, como dijo un sabio filósofo del siglo XX, carcome el alma y la envenena. ¿Cómo se llamaba ese señor? Roberto Gómez de Años. Muy bien. Exactamente. Ah, ¿no? ¿Quién lo dijo? Mata el alma y la envenena. Exactamente. Bueno, realmente es con la envidia, es con otra cosa. ¿La venganza? Ah, no, porque la venganza es de Jehová. Bueno, hermanos, acompáñenme en el primer libro de Samuel. Por favor, les quiero pedir esto hoy de verdad con mucho cariño. Traten de llegar rápido. El primer libro de Samuel. Si usted lo encuentra, háganmelo saber. Si no lo encuentra, pues. Hoy es una mañana un tanto ruidosa, ¿no? Un poquito ruidosa. Y no lo digo cuando los vecinos están alabando a Dios. Bueno, paremos. Primera de Samuel capítulo 16. Primer libro de Samuel capítulo 16. Yo a veces lo digo como es. ¿Ya encontraron el título? Bueno, si no, hay Biblias que no traen título, porque son otras traducciones. Simplemente las originales no traen título. Yo cuando lo veo en el celular no hay ningún título. Pero en estas que son como versión Reina Valera sí salen títulos. Dice acá, me gustan los títulos, ¿saben? Hoy me están gustando los títulos porque hablan mucho de qué es lo que viene a continuación. Y anuncian hoy en el capítulo de hoy. Dice, Samuel unge a David. Esta parte sí que es chévere. Voy a poner aquí un momentico en contexto el capítulo 16 antes de ir al texto propiamente dicho para poderme saltar varios versículos. Les voy a contar qué va pasando ahí. Había un rey en Israel. Había un Esaú. Claro que no se llamaba Esaú en esa historia, aunque tenía el espíritu de Esaú. Se llamaba parecido, se llamaba Saúl, más conocido en el bajo mundo como Don Saulito, el rey de Israel. Don Saulito, que era muy buena gente y era conocido por ser no solamente un chacho en batalla, un hombre hermoso y lindo, sino también un hombre piadoso de Dios. Y era muy conocido porque era el más buena gente de todo el reino de Israel. Por eso se ganó las elecciones de Israel. No, mentira, no sé, él lo ungió el profeta Samuel, pero está aquí molestando. Era el hombre, eso sí, es bíblico. Saúl era el hombre que era más buena gente con todos, quería complacer a todo su pueblo. Era el rey ideal. Todo lo que la gente quisiera, si la gente pedía pan, él les daba pan. La gente pedía circo, les daba circo. Era el hombre que quería tener contento a todos. Era el maravilloso y formidable rey Saúl. Popular, pero ineficiente. Y llega el rey Saúl y se le aparece entonces el Señor y le dice a través del profeta Samuel: Don Saúl, te ordeno
que me hagas este trabajito. Tienes que ir a tal lugar, tienes que hacer esto, A, B, C, D, E, F, G. No voy a entrar en detalles. Si no, después los ateos que estén escuchando este video por allá en internet van, ay, claro, ese Dios que mandaba a matar gente, eso es tema de otra predicación, de otra enseñanza, tiene un significado, había una razón de Dios de hacerlo. La muerte no es un castigo, otra cosa que es una idea, una concepción equivocada que tenemos los religiosos del siglo XXI y los neoateístas. Y este hombre tenía una orden de Dios, tenía que ir a hacer una limpieza social. Sí, tenía que hacer un trabajo que Dios le ordenaba. Había unos pueblos malvados que eran asesinos de bebés, asesinos de niños pequeños. Fuera de eso, violadores y degenerados. Solamente la persona a quien le han asesinado el papá o le han violado y asesinado a un hijo sabe qué es sentir deseo de venganza, como Dios sintió en ese momento por ese pueblo, en ese momento que le dio la orden a Saúl. Es en serio. Yo he conocido gente, de verdad, gente que puedo ver en sus ojos la sinceridad cuando me dicen, uy, ojalá aprueben la prueba de muerte, la pena de muerte sea aprobada. Dios mío, después de ver tanta injusticia y tanta maldad sobre la tierra como está empezando a surgir nuevamente en este tiempo, hermanos. Ahora, llega Saúl y dice, no, pobrecito, ese rey, no, los voy a matar, los voy a dejar con vida, pobrecitos. Qué pecado. Antes me sirven aquí aliados, me van a ayudar. Entonces Saúl les perdona la vida en esa historia. Y Dios le dice a Saúl, a través del profeta Samuel, le dice, Saúlito, don querido, chacho Saúl, el más querido de todo el pueblo, ¿por qué te buscaste el consejo de esta muchachada de gente y no me paraste bolas a lo que yo tenía que hablarte? No lo dice así la Biblia, ¿vale? Estoy traduciendo un lenguaje moderno y un tanto informal. Entonces Saúl le dice, ay Señor, se me chispoteó. No le digo así, le digo otras palabras. Y el Señor le dice, Saúl, locamente has hecho. Locamente has hecho, por tanto me voy a levantar a un Jacob, a un hombre con el espíritu de Jacob, más pequeño que tú, y lo voy a colocar en tu lugar. Se fue el dictamen de Dios. No fuiste fiel en lo poco, pues tanto menos en lo más te pondré. Y eso que no tenía poco, tenía nada menos que la presidencia, era el primer ministro, era el rey de una nación de aproximadamente 10 millones de habitantes. Más grande que Francia, no sé cuántos tiene Francia, estoy hablando, especulando locuras. Más grande que el Reino Unido, por lejos. Que Gales, creo. Gales tiene como 9 millones. O sea, yo sé que Bogotá tiene más gente que todo Escocia. Bogotá tiene más población que toda Escocia, imagínense. El Reino de Israel. Una nación, una territorio. Entonces Don Saúl se pone triste. Se pone triste, hasta ahí todo va bien. Todo va chévere. Pero entonces el Señor dice, me voy a levantar a otro. Y ahí empezaron los verdaderos problemas de Saúl. Miren, hasta ahí Saúl todavía no había sido totalmente desechado de Dios. Lo había desechado como rey, pero todavía no lo había desechado por completo. Yo hasta alcanzo a especular que hasta ese punto todavía Saúl tenía como escapatoria, tenía como salvación, tenía la posibilidad de ser alguien grande e importante delante de los ojos de Dios, de alguna manera, a pesar de su locura y de su error que cometió. Pero ¿saben dónde empezó el verdadero problema para Saúl? No cuando le desobedeció a Dios aquel famoso y fatídico día en el que le perdonó la vida a sus enemigos que tenían que acabar. Fue aquel día en el que él se enteró que Dios se había levantado otro a quien habían ido a buscar, el mismo profeta Samuel por orden de Dios, y habían buscado entre los más, de la familia de Isaí, los hombres más aguerridos y fornidos, más capacitados y estudiados, ojalá con pregrado, doctorado y postdoctorado. Y todos se presentaron con su hoja de vida allá en la gran convocatoria que se hizo por parte del profeta Samuel. Porque Dios le había dicho, en la familia de Isaí tenía que salir el nuevo rey. Y Dios le dice a Samuel, no mire su hoja de vida. Yo sé que estoy aquí parafraseando la Biblia, hermano, sígame la caña. No mire su hoja de vida, porque yo lo que miro es el corazón. Y el Señor, como diría un día por ahí un hombre de Dios, Dios no llama a los más preparados. Ese no es su estilo más comúnmente. Él prepara a los que llaman. Yo no sé por qué Él es así. Hay excepciones, sí, pero generalmente Él prepara a los que llaman. Y entre esos estaba el hijo que había nacido en esa relación por fuera del matrimonio que se llamaba Don David, el joven David. Entonces llega la criada y dice, joven David, por ahí lo mandan a llamar, que manda a decir el profeta que ninguno de sus hermanos legítimos es. De pronto es usted, ¿tiene hoja de vida? David dice, no tengo hoja de vida, ¿me la ayuda a hacer? Sí, ya se la ayudó a hacer. Estoy aquí imaginándome si eso fuera hoy en día.
Él hace la hoja de vida. Rey David, no, perdón, David, hijo de Isaí. Apellidos, hijo de Isaí. Nombres, David. Experiencia laboral. Oficios varios de las regiones del campo. ¿Qué más tiene? Educación, ninguna. Apenas la primaria que me dio mi mamá en la casa. Primaria de los judíos. Listo, no es nada más, no tienen otra cosa, cursos, nada, idiomas. No, solamente hablo aquí el hebreo antiguo. Jovencito toco el arpa. Listo, ahí lo pusieron. Hoja de vida. Llega Samuel y dice el Señor Jehová a través de Samuel: este es. Otros no. ¿Por qué los otros no y David sí? Párale horas. ¿Porque Dios desprecia los títulos y las grandes capacidades? No. Porque Dios desprecia la soberbia a pesar de los títulos y las grandes capacidades. ¿Me entienden o no? Mire, Saúl era un soberbio aquí a Pekín. Es en serio. Dios le dice: Saúl, haga esto, y Saúl que dice: ay no, Dios, ¿eso para qué? Ay, mejor hagámoslo de mi manera que sale más chévere. Eso se llama ser soberbio. No es solamente tener más concepto de sí mismo que el que uno debe tener, que es una de las raíces que causa la soberbia, que después conlleva efectivamente a la envidia. El gran problema de Saúl inició fue en esos días. Dios se levantó a David. Dios dijo: no importa, yo preparo a este chinito, pero este chinito tiene algo que me agrada. Y era lo mismo que años atrás, siglos atrás, había visto en otro chinito que ya está conmigo en el cielo, que se llama Jacob. Lo mismo que hace años atrás había visto en otro chinito que me cae también, que se llamaba José. Y es que me obedece, es que me ama, es que valora aún lo poquito que le da. No tiene un corazón envidioso ni codicioso de ser visto de las demás personas, ni está buscando el reconocimiento de nadie. No está buscando fama ni estrellas, porque él vive antes, al contrario, estaba por allá marginadito. Allá siéndole fiel a su Señor y feliz con lo poco o mucho que Dios le había entregado. ¿Se entiende cómo es el corazón de estos hombres? No sé si ustedes me entienden, pero los seres humanos, y tristemente esto no lo vi tanto en la gente mundana, lo vi tristemente fue en otros cristianos años atrás. Buscaban el reconocimiento de los seres humanos más que el reconocimiento o la aprobación de Dios. Querían ser vistos de todos, querían hacerse notar. Y cuando uno estudia lo que yo estoy estudiando, ese efecto se potencializa como si le echaras esteroides. Porque cuando uno se prepara para ser artista, hermano, eso sí que es una cosa, una competencia terrible. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios ama los corazones como el de David. Y ¿saben una cosa? Dios ama los corazones como el de Jacob o como el de José. Y esos tres hombres, a pesar de que tenían esta idea de que eran pequeños, pero que habían valorado lo poco, igual que quizás cualquiera de nosotros en esta mañana, tú que estás acá, también estaba lleno de errores, también estaba en ceros quizás en las cosas de Dios. Tal vez hubiera llevado tiempo en el Evangelio, no lo sabemos. También había sido humillado, había recibido humillación, igual que aquellos otros soberbios que se ensoberbecen porque alguna vez los pisotearon y dicen: pues a mí nunca me la van a volver a hacer. Y cuando llegan a la posición de arriba tratan con dureza y se enseñorean de aquellas personas que tienen a cargo, porque en el fondo saben que son frágiles. En el fondo están intentando demostrarle a los demás aquello que no han sido capaces de demostrarse a sí mismos, y es que son alguien y que realmente valen. Por eso se imponen, por eso maltratan. No sé si a ustedes les ha pasado con alguien, o peor aún, si a ustedes, a nosotros mismos nos ha llegado a pasar alguna vez. El corazón que está sano y que está limpio no maltrata ni se enseñorea de nadie de una manera posesiva, rígida y dura. Este David era el que se estaba preparando para ser rey. Entonces este hombre ve la hoja de vida. Estoy poniendo en contexto el capítulo 16, hermano, ¿no? No se me vayan a dormir, despierten. No le voy a pedir que le diga a la persona que está al lado que se despierte, porque eso lo hace el pastor Mike, eso lo hago yo. Es el que dígale al que está al lado. No me entiendes, muchos pastores además del pastor Mike. Pero sí despierte, tome aire, respire profundo, asuma la palabra, ¿vale? Asuma la palabra, recíbala, deseche lo malo, ¿vale? Los chistes bobos que yo hago también, deséchalo, ¿vale? Reciba lo que viene de Dios. Y entonces llega el rey David. Y entonces llega el momento en que el profeta Samuel lo unge como rey. Y David sale todo con él, ahora salió ungido como rey. ¿Cuándo llegará el día que empezará a ser rey? Uy, qué chévere. Pensaría de pronto David. Y Saúl, en vez de reconocer lo que Dios había dado a otra persona en lugar de él, dijo: no, aquí me quedo, aquí estoy. Y aquí
no me muevo. Tendrán que venir ya a sacarme aquí porque aquí yo no me muevo. Así más o menos dijo, me imagino yo, no se puede dar ese tiempo. Entonces dijeron, no, ahora ¿cómo hacemos para sacar a este hombre? Y haciendo estorbo ahí en el reino. Ya cuando el espíritu de Dios se le aparta, empezó a hacer estorbo. Entonces, claro, don Saúl haciendo estorbo, cuando se le aparta el espíritu de Dios pasa lo siguiente. Vaya al verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si lo ven, verso 14, capítulo 16, primer libro de Samuel. Y le atormentaba un espíritu malo que venía de parte de ¿quién? ¿De quién venía de parte? ¿De dónde venía ese espíritu? Les voy a dar un consejo a los niños. Bueno, más a los niños que están acá, pero también para uno que otro grande. Tengamos una correcta actitud corporal, porque si no, se va a cansar. Actitud corporal correcta. Eso, niños. Entonces, dice que el espíritu que venía de parte de Jehová lo atormentaba. Miren, estos textos para mí fueron tan difíciles de entender cuando yo estaba empezando con la Biblia, que hoy me voy a tomar el trabajo de explicar un poquito de eso, unos minutos. Miren, yo voy a parar cuando el reloj me lo diga o el espíritu, ¿vale? Así me quede sermón a media, no me interesa, pero prefiero ahondar en cosas que son importantes. ¿Sabe? Yo nunca entendía por qué Dios había enviado un espíritu malo contra un hombre. Pero cuando uno entiende que Dios sí es un Dios que castiga, entendí otra cosa que jamás había comprendido acerca de este texto. Y es que Dios solo castiga a los que aman. Y lo que se estaba poniendo en evidencia en este texto bíblico es que Dios amaba tanto, pero tanto a Saúl, el que le había fallado y tenía un corazón soberbio. A ese también lo amaba tanto, que la forma de él de manifestar su amor era enviándole un castigo. Lo que pasa es que tenía, cuando yo leí este texto y no lo entendí, era porque mi corazón era el que estaba torcido. Y yo pensaba que si uno amaba a un hijo, uno no lo castigaba. Pero Dios lo que estaba haciendo era exactamente aquello que va en concordancia con el verdadero concepto del amor. Y es, si lo amo, le doy fuerte. Es mejor darle fuerte ahorita que está vivo y no tener de pronto que darle fuerte una eternidad, pero en el infierno. Le voy a dar fuerte ahorita, quizás se arrepiente y se vuelva a mí. Y diga, ay sí, Señor, locamente he hecho, perdóname. ¿Qué quieres que haga, Padre? Otra vez. ¿Me entienden o no? Dios estaba apelando al último recurso de un padre amoroso. Que un padre amoroso tiene con su hijo cuando su hijo está a punto de abandonar su casa y quedar a merced del diablo. Y era castigarlo a su hijo. Y le dio juguete. ¿Usted qué cree que pasó con Saúl? ¿Cambió? Mire, póngame cuidado, a veces nos vienen cosas a nuestras vidas. Cristianos, ¿dónde están los cristianos acá? Qué bueno, vinieron. Donde los cristianos nos pasa algo, a veces vienen dificultades sobre la vida, ¿saben? Algunas veces es porque Dios nos está sometiendo a un examen o a una prueba. Otras porque Dios permitió que fuéramos tentados para bendecirnos, para alguna cosa, no sé, porque la larga está esperando que nosotros tengamos una buena reacción. Y en otras es porque Dios está viendo que nosotros nos estamos descarriando del camino. No estamos saliendo, está diciendo no, antes de que se me vaya a terminar de salir por completo el camino y se me vaya a volver pedazos, prefiero darle una juguetera. Y quizás con una juguetera recapacite, porque el dolor es un instrumento en las manos del diablo para destruir, pero en las manos de Dios para edificar. Depende de nosotros y con qué actitud asumamos el dolor. Oye, como decía por ahí un siervo de Dios, que ya me encontraba otro siervo de Dios, no le tengas miedo al maltrato, no le tengas miedo al temor, asúmelo con gallardía y valentía y mira a ver qué puedes aprender de eso. Pero no, eso no fue lo que hizo don Saúl, quien tenía un corazón como el de Esaú precisamente. ¿Saben una cosa? A Esaú le tenían apodo, volviendo siglos atrás. A Esaú le decían el rojito. Hola rojito, ¿cómo estás? No me digas rojo. Hola rojito, ¿qué no me digas rojo? ¿Sabes por qué le decían rojito? Por el tema de las lentejitas que se comió, que venían con un guiso que al parecer era rojito, o porque las lentejas de ese lugar de Israel eran rojitas, no lo sé. Ay rojo, ¿cómo le va? Que no me digas rojo. Ay rojito, ¿cómo estás? Que no me digas rojo. Y ya me casé que ya era rojo. Y antes más rabia le cogió el hermano que le había metido la primogenitura a cambio de las lentejitas rojitas. ¿Tenían apodo? ¿Cómo serían los hermanos de José? ¿Cómo están? Hermanos
fratricidas. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen los fratricidas hoy? ¿Sí saben qué es fratricida? A los niños no saben. El que mata, los que matan al hermanito. Pues póngale, ¿qué pasó con Saúl? Saúl también le tenían apodito. Ya les voy a mostrar. Entonces Saúl, los criados, verso 15 de Saúl le dijeron: oiga, don Saúl, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro presidente, my president, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar, ¿qué cosa? ¿Que sepa qué? ¿Eso qué tiene que ver con...? ¿No? Pues sí. Estaban diciéndole que llamen a uno que sepa tocar el arpa, ¿no? Que sepa gobernar, que sepa defender. Estaban pidiendo uno que sepa tocar el qué. El primer registro histórico de la musicoterapia. Y dice acá: para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué cosa? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien